Muy buenas tardes, estamos al aire con el programa Una lágrima entre rejas, con el pastor Gary, ministro y predicador del Soto del Real. Junto a una hermana invitada, la hermana Adriana, vamos a desarrollar un tema que le he puesto por título el suicidio. ¿Y por qué he tenido esta inquietud de plantear este tema hoy? Porque la semana pasada recibí una llamada a mi móvil personal, y una madre me pidió oración por su hijo que había sido tomado por la ley y había sido llevado al Soto del Real, y este muchacho, primera vez que pisa una prisión, estaba con todo el deseo de quitarse la vida ahí dentro. Entonces, mañana domingo estaremos ahí con el pastor Quitito, con Johnny, y personalmente voy a ir a visitar el módulo 6 para hablar con este joven y también ministrarle un poco sobre la palabra, que el único remedio y el único antídoto que existe para el espíritu del suicidio es la palabra de Dios, que nos lleva de las tinieblas hacia la luz. Así que, hermano amado, hoy quiero dar gracias al pastor Juan Cano, a Pasión por Cristo, por auspiciar este programa, a la ONG Lucas también por auspiciarme con la gasolina para ir hasta el Soto del Real, y agradecerle a toda la audiencia que está detrás de la onda de Radio Dinami, para crecer en fe, para crecer en la palabra, para crecer en el conocimiento, y esperando nosotros aquí en el programa que estos 60 minutos sean 60 minutos de bendición para vuestra vida. Hermana Adriana, saludo a la audiencia. Sí, buenas tardes a todos, bendiciones de lo alto, y qué hermoso poder estar en este programa Una lágrima entre rejas. Gracias, pastor Gary, por la invitación. Porque hay un mandato en Mateos 25:35 que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en las cárceles y vinisteis a mí. Y ese es el mandato que estamos nosotros cumpliendo en este llamado de ir a predicar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, no importando la condición, porque Dios no mira raza, no mira condición, no mira lugar, no mira estatura, ni posición, ni riqueza, ni pobreza. Simplemente Él mira el valor que tiene un alma para traerla al reino de los cielos. Y por eso Jesucristo murió con los brazos abiertos en la cruz, simbolizando que abraza a toda la humanidad. Así que, hermano amado, vamos a desarrollar este tema, el espíritu del suicidio. Las estadísticas en España dicen que, según la crisis, el suicidio aquí en España no ha aumentado, pero no es un dato real. En cambio, en Grecia se toman de un par de años anteriores y dicen que ha aumentado, según la crisis en Grecia, un 40% los suicidios, y generalmente son llevados a cabo por los hombres, los jefes de familia. A causa de la desesperación de verse sin trabajo, sin llevar el sustento a su hogar, toman la determinación de optar por quitarse la vida. Sabemos el número de suicidas al año, pero no de aquellos que han intentado suicidarse. Esta cifra dice que entre 15 y 20 personas diarias se quitan la vida. Esto significa que se suicidan en España 9 personas por día, y que 30 personas al día lo han intentado. Ahora existe un tabú, mi hermano, que se habla mucho en la sociedad del suicidio y se dice que no se comente, porque dicen que es algo contagioso. Pero cuando se habla de violencia de género, se hace mucha publicidad. ¿Y acaso eso no es contagioso también? O sea, ¿qué está atacando la sociedad y qué está dejando de atacar? ¿Por qué no se hace más publicidad en la televisión en contra del suicidio, para que los jóvenes, los ancianos, la sociedad no opte por este camino? Pero sin embargo, dan auge a la publicidad a otros temas como son el género de la violencia en un hogar. Y eso también se transmite, también se contagia. Hermano amado, nosotros sabemos, la psiquiatría trata de ayudar a la mente de las personas a salir de esta situación, pero no es la psiquiatría la que tiene la solución final, no es el método a usar, es simplemente, la sociedad le llama a esto una forma oscura en el mundo de las enfermedades mentales. Pero para nosotros los cristianos, y para mí en forma particular, esto es más que una enfermedad, más que una depresión, es una influencia demoníaca, porque para eso están los demonios, para influir desde afuera hacia adentro y luego desde dentro hacia afuera.
pero nosotros tenemos el antídoto y se llama Cristo Jesús, porque Él es la luz del mundo. Él vino a salvar lo que se ha perdido y Él valora todo tipo de alma, no importa la situación, ni color, ni raza. Así que, hermano amado, vamos a leer un poquito sobre los tipos de suicidios que aparecen en la Biblia, algunos ejemplos de ello. Y cuando hablamos de suicidio, hablamos primeramente y pensamos en Judas, pero vamos a desglosar primeramente cómo el pueblo de Israel desprecia el don de libertad que Dios les dio, y al hablar de libertad le estaba dando vida. Entonces vamos a Números 14, versículo 2. Mi hermana, si lo puedes leer. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué está declarando el pueblo de Israel ahí en ese momento, hermana? Pues el deseo de morir. Y un suicida jamás se va a suicidar sin haberlo meditado, sin haberlo pensado, sin haberlo deseado. Porque todo esto se genera en la mente del hombre cuando está en un problema de crisis, o cuando ha sido despreciado, o cuando ve que todos sus valores sociales han sido destruidos, su ánimo, su personalidad, sus perspectivas, su futuro, su forma de vida, y comienza a cavilar en su mente lo mismo que el pueblo de Israel dice: ojalá que estuviésemos muertos, anhelando y proclamando con sus propias palabras el deseo de querer morir. Y Dios nos dio vida y vida en abundancia. Así que Números 17:12, ¿qué nos dice Números 17:12? Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Nuevamente la palabra muerte en el vocabulario del pueblo de Israel. Números 20, versículo 3. Dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Nuevamente el pueblo de Israel no ve la gracia que Dios les dio al sacarlos de Egipto, darles vida en abundancia y libertad. Tenemos un llamado al aire. Sí, aló, amén. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marjorie. Marjorie, sorpresa. Bueno, hermano, no voy a ser muy... O sea, no voy a demorar mucho porque estoy hablando con móvil y si se me corta me disculpan. El caso de mi llamada es porque comento un caso sobre un tío que hace poquito incluso se suicidó. Eso fue el 6 de enero. Tomó veneno, se cortó las venas. Alcanzaron a llevarlo vivo al hospital. Y pues cuando pasó esto me llamaron de la casa y oré mucho, le oré mucho a Dios porque él no conocía a Cristo. Y la oración mía era para que Dios le diera un tiempo más de vida. Me perdonan porque estoy llorando, pero... Y alcanzó a arrepentirse, Dios le concedió 2 días más de vida. Yo le dije a mi madre que por favor me ayudaran a orar para que Dios le diera permiso de él arrepentirse por esto. No sé si me están escuchando, ¿me escuchan? Amén, sí. Entonces, pues gloria a Dios, digo gloria a Dios porque mi tío se arrepintió de todo corazón, le alcanzó a pedir perdón a todos, a toda mi familia, y para el día 8 murió, pero ya no murió de lo que había tomado, porque incluso el veneno que él tomó, o sea, yo todavía no me explico porque yo sé que es un milagro de Dios, porque el veneno que él tomó era para que él no durara ni 1 hora vida, era ese veneno que se utiliza allá en mi país para fumigar el café. Es un veneno muy fuerte. Aparte de esto, los ciudadanos no se explican cómo, a pesar de que él cortó las venas y la otra, que es una de las principales, haya podido sobrevivir tanto. Entonces, la oración mía que yo le clamaba a Dios era que él pudiera vivir para tener tiempo de arrepentirse.
y Dios me concedió eso porque, hermanos, mi tío murió, fue de infarto, o sea, ya no murió por lo que él había hecho, sino que murió fue de infarto, y como les digo, le concedió 2 días más de ayuda, porque llamé y me atreví ya para comentar esto, porque él lo hizo, fue por la depresión, porque él estaba enfermo, la familia lo echó a un lado, todo el mundo lo echaba a un lado, nadie se dio cuenta de que a pesar de que él tenía su problema de riñón, él tenía que ser dializado, todo el mundo lo echaba a un lado, le echaban en cara las cosas, era una persona que no podía trabajar, sus hijos le echaban en cara también lo que le daban, la vivienda, entonces todo esto lo lleva a él a tomar esta decisión tan grande. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que de pronto estén escuchando este programa, de que se den cuenta del problema que estén pasando algunos familiares, de que si alguien esté llorando, por favor, pregunten por qué. Porque desafortunadamente con las crisis o los problemas, el enemigo ataca ahí. Está el enemigo del suicidio. Y por favor, es un llamado para que estén alertas ante tanta dificultad, de que no sean negligentes ante de pronto la ayuda que muchas personas necesitan y a todos estos problemas. Yo sé que muchas personas están pasando por esto, yo sé que hay muchas personas en la cárcel que también están pensando en eso. Por favor, no lo hagan, que hay un Dios muy grande y que así el mundo te rechace, Dios está contigo. Amén, Dios amén, hermano. te ama o eres. Dios es un Dios de amor, un Dios fuerte, y no preguntes por qué pasan las cosas. Pregunta, hermano, ¿para qué está pasando eso? Perdóneme si lloro, pero soy demasiado sensible y... Amén, también te agradecemos, mi hermana, la participación en el programa y está tranquila que si Dios le permitió a tu tío tener un lapso de tiempo más, fue para poder arrepentirse, cosa que Judas no hizo cuando traicionó a su maestro. Él se arrepintió ante los religiosos por haber entregado a un hombre inocente, pero no se arrepintió ante Jesucristo. Y eso le cerró la entrada al reino de los cielos. Pero si tu tío tuvo la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, tiene que estar tranquila. Sí, hermana, bueno, por él, hermano, también, sí. Él está en el cielo. Amén. Sino que me angustia porque hay muchas personas que en estos momentos están pasando por crisis, están siendo rechazadas, están siendo echadas a un lado, o hay familias que de pronto te echan en cara las cosas. Por eso me preocupo y le pido a estas personas que si están escuchando que no piensen en el suicidio, que no es la única manera de salir de los problemas. Amén. Sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, muy bien, hermana, muchas gracias, de verdad. Que piensen que Dios es un Dios muy grande, muy poderoso. Tenemos otra llamada al aire. Si están pasando por estas pruebas, Dios los va a sacar de allí. Hermana, Sí. perdona, Dios los va a sacar de tenemos otra llamada al aire también. Vale, pues nada, les agradezco mucho, que Dios les bendiga, gracias por haber tocado este tema hoy, hermano, que Dios les bendiga muchísimo a todos. Vale, pues muchas gracias, hermana, por participar en el programa. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Sí, amén, estoy hablando yo, Virginia. Virginia. Sí, yo tengo la neuralgia de la boca y ahora el doctor Camayo de ahí de la Radio Dinami me había dado el medicamento y yo creo que me está haciendo muy bien, gracias a Dios, pero tengo un dolor muy fuerte por las piernas y bueno, yo encuentro la sanación de nuestro Señor Jesucristo porque yo tengo mucha fe y a María le estoy pidiendo mucha más fe para que me dé entendimiento de su palabra y para que todo el mundo también entienda de cómo las cosas, escuchar la palabra del Señor porque es demasiado bueno y yo le felicito al radio y a ustedes también que se dispone de tiempo de brindarse la palabra del Señor y
yo ahora me siento un poco más sana de la boca. Hace una semana que estoy un poquito más bien y bueno, está bien. Así yo puedo dar mi testimonio de que tengo la neuralgia y que puedo comer porque es muy fuerte Vale, hermana. Sí. Nosotros estamos tratando hoy el tema del suicidio en este programa Una lágrima entre rejas. Entonces, vale. Sí. Te agradecemos que hayas participado también contando tu testimonio de sanidad de parte de Dios, porque Dios es poderoso para hacer milagros en todas las áreas. Sí. Vale, hermana. Yo también estoy siempre orando por la gente que está bajo la reja, porque yo tengo también algunas cosas y entonces siempre oro también por ellos, para que ellos entiendan las cosas y que Dios les bendiga y que siempre salga afuera, porque bajo la reja a mí me parece no está bien, pero bueno, Dios le van a ayudar a todos los que están ahí, porque yo rezo por la gente, rezo mucho, pido mucho al Señor Jesucristo, hago mucho, leo mucho la Biblia, pongo promesas, pongo de todo, ¿entendés? Y yo quiero también que la gente que está ahí bajo la reja, que Dios les toque el corazón y que les tranquilice y que tenga cada uno su libertad. Amén. Pues muchas gracias, hermana Virginia, por participar en el programa. Te agradecemos tu llamada y vamos a dar paso, creo que hay otra llamada, no lo sabemos, a continuar con el programa. Muchas gracias, mi hermana. Dios te bendiga y ánimo y fe que Dios ya ha hecho en ti una sanidad. Continuando con el tema, mi hermano, estamos viendo que el pueblo de Israel proclamaba con su boca y anhelaba la muerte, despreciando el don de vida. ¿Quién ha pasado, mi hermano, o quién está pasando por esto? Muchas veces enfrentar a los gigantes es más difícil y es más fácil escapar del problema y llegar a decir, me quito la vida. La Organización Nacional Unida dice que 1 millón de personas se quitan la vida cada año. La Organización Mundial de la Salud dice que son más los muertos por causa del suicidio que aquellos que han muerto en las diferentes guerras en el mundo. Algunos tipos de suicidio, mi hermano, en la Biblia, como estamos viendo aquí, un pueblo entero murmuraba y decía, ojalá, deseaban la muerte. El suicida, mi hermano, él piensa, lo desea, porque sus propias palabras declaran para sí mismo la desgracia de querer quitarse la vida y proclaman y abren puerta a un espíritu de muerte, a sus mentes, a sus corazones. Y así finalmente, mi hermano, desprecian el don de vida, ese regalo de Dios, porque no ven otra salida. Cuidado con lo que estamos declarando con nuestra boca, con nuestras palabras, ya que estas tienen mucho poder espiritual en nosotros. Dios dijo a Israel que tenéis 2 caminos para escoger, la vida o la muerte. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Mi hermano amado, ¿qué escoges tú en esta hora? Ante la crisis, ante la situación. La vida, la muerte. Dios te regaló desde el vientre de tu madre el don de vivir. Hay un rey que habla que creo que es el rey Ezequías, quien iba a ser llamado a la presencia de Dios, y este hombre se aferra a vivir, se da vuelta hacia la pared y le dice a Dios, yo te he servido, Jehová, en esto, aquello, y empieza a darle todo su currículum espiritual. Y Dios le dice al profeta, ve y dile que tiene 15 años más de vida. Los médicos, mi hermano, hacen lo posible por decirle a sus enfermos, a sus pacientes, y contagiarles el deseo de querer vivir ante las enfermedades terminales. ¿Y por qué no encontramos en la sociedad con gente sana que busca lo contrario, la muerte? Hemos nacido un día y un día tendremos el llamado a la presencia de Dios, pero sea por la voluntad de Dios y no por nuestras manos. Porque un día nacemos, un día volveremos al que nos creó. Hermana, ¿puedes compartir algo? Sí, bueno, escuchando lo que estás hablando, Pastor Gary, sí, o sea, no solamente las personas que están en la cárcel pueden tener ese deseo de morir, ¿no? Por la situación que se encuentran, quizás por los años de condena que les han dado y por muchas otras circunstancias, sino que también lo podemos experimentar fuera, ¿no? Personas que por
ciertas circunstancias, quedan en la ruina, pierden sus negocios, pierden su familia, pierden a sus hijos y pierden muchas cosas, y entonces creen que la muerte es una escapatoria, ¿no? Pero vemos en la palabra de Dios que la muerte no es ninguna escapatoria, porque si mueres sin conocer y aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida, pues lo que vas a tener es una perdición eterna, y de ahí pues no vas a poder ser librado. Entonces, qué bueno, como nos compartía la hermana que llamó acerca de su tío, que en el mes de enero se intentó suicidar, como Dios le dio esa oportunidad a este hombre de 2 días más de poder arrepentirse, ¿no? Y ella dice una verdad muy grande, y es que nosotros ya como hijos de Dios debemos estar apercibidos de la gente que sufre, que si alguien llora, que si alguien lo encuentras taciturno, pues preguntarle a esa persona, apoyarla, y más si es la familia, porque mucha gente realmente lo que el diablo hace es encerrarlos en sus problemas, hacerles ver que el mundo los abandonó, que la familia no les quiere, que son un estorbo para la familia, la sociedad, y entonces llegan a tomar este punto, ¿no? Yo personalmente me acuerdo a la edad muy joven, 17, 16 años, por la presión familiar y que tenía, yo intenté suicidarme, ¿no? Con pastillas y eso, y hoy le doy gracias a Dios que Él guardó mi vida en ese momento, y sé que la guardó por amor y misericordia, ¿no? Y sé que muchos jóvenes, personas de negocio, gente común y corriente, pues toma el paso a cometer ese error, que es de decir, bueno, si me muero se me acaban las deudas, si me muero mi familia estará tranquila, y etcétera, ¿no? Pero es un error demasiado grande, y además puedes llegar a perder tu alma, porque la palabra de Dios dice que Dios aborrece a los homicidas, a los suicidas, porque el dador de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un tiempo para ti, para mí. Él es el que va a decidir hasta dónde llegamos, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés, ¿no? Que el Señor es el que va a cortar ese hilo que nos une a la vida, ¿no? Entonces, qué bueno es que nosotros en esta tarde, los que están entre rejas físicas y los que están entre rejas espirituales, puedan entender que hay una verdad, que hay una solución, que como dice Deuteronomios 30:19, nuestro Dios nos ha puesto delante el camino de la vida y de la muerte, el camino de la maldición y la bendición, y Él mismo nos aconseja que escojamos pues la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia, y que también recordemos que la palabra de Dios dice que Dios nos guiará aún después de la muerte. O sea que después de la muerte, amigo, amiga que nos escuchas, hay vida. Amén. Y esa vida Jesucristo quiere que sea una vida eterna con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a analizar un segundo caso, que es el caso de Judas Iscariote. Esto está en Mateo 27:3-8. Este fue el típico religioso de doble estilo de vida, de doble ánimo. Su sentimiento de culpa no resuelta, nunca se arrepintió ante su maestro, pero sí lo hizo ante los religiosos del mundo, y eso no le dio la salvación. Él entregó a Jesús y se dio cuenta que había entregado a un hombre inocente, pero ya era tarde. Y ese sentimiento de culpa le llevó a él a estrellarse y a quitarse la vida. La conciencia, mi hermano, viola la ley humana. El pecado cauteriza la conciencia. La culpa es usada por Satanás, que te va a acusar constantemente para hacerte sentir culpable. La religión, los religiosos, ni los psiquiatras nunca tendrán la respuesta para sanar al suicida antes de que éste llegue a cometer dicho acto de desprecio ante la vida y ante el don que Dios le dio. El antídoto, mi hermano, lo tienen los verdaderos hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, al liberar una palabra de esperanza, una palabra de ánimo a quienes están en oscuridad, como puede haber cualquiera detrás de las ondas de Radio Dinami en esta hora, o ahí mismo en la cárcel. Este joven que ha entrado y no puede soportar la presión de estar ahí, y está pensando, cavilando en su mente, quitarse la vida. Yo te digo, joven, mañana estaré contigo ahí, te estaré proclamando sanidad, proclamando liberación y restauración en tu espíritu, porque Dios te escogió del vientre de tu madre para un propósito divino, y ahí en ese lugar Él te enseñará, como así le enseñó a Moisés 40 años en el desierto. Él te enseñará quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, ahí entre rejas. Y te digo una cosa,
las rejas no te privan de la libertad ni de soñar, porque en Cristo ya eres libre en el Espíritu. Por eso que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 2:11 dice, la palabra de Dios dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Segunda de Crónicas 16:19 y Juan 11:25 dice, Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Un corazón perfecto para con Dios. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Juan 11:26 dice, todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Creed esto. Lo que no agrada a Dios, mi hermano, si vemos Romanos 6:23 y Salmos 9:17, cuando atentamos en contra de los principios de Dios, en su palabra también hallamos respuesta. Romanos 6:23 dice, sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Salmo 19:17. Salmos 19. Lucas 16:23 dice, en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Salmos 19:17. No tiene 17. Salmos 19 no tiene. 17. No, 9:17. Ah, 9:17, vale. Perdón. 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos aconseja. No apartarnos de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Porque si no, no iremos a la gloria, no iremos a la presencia, iremos al Seol, a un lugar de tormento. El rico lo dice aquí, necesito gotas de agua que mojen mis labios porque estas llamas me atormentan. Otro caso en la Biblia es de Aitofer, mi hermano amado. ¿Quién era este Aitofer? Aitofer era un consejero del rey David, que fue rechazado. Y a la vez fue consejero de Absalom, el hijo del rey David, quien se rebeló en contra del reino de su padre, David. Entonces, cuando se produce esto, luego Aitofel pasa a ser consejero de Absalom. Y la palabra que proclamaba Aitofel tenía tanto peso que era como si él mismo consultara la palabra de Dios en la Escritura. Entonces, cuando David se ve sin consejero, David hace escuchar la voz de otro consejero que tenía él, que se llamaba Husaí. Y en medio de esta rebelión entre Absalom y David, Husaí entregó un mensaje más profundo y más puntual que Aitofel. Y a raíz de esto, Aitofel se sintió despreciado de que ya sus mensajes no valían y que él ya no servía para la sociedad, y determina él quitarse también la vida. Entonces, hermano amado, ¿por qué este espíritu de suicidio ataca? Porque muchas veces la gente se siente despreciada, que ya no vale en la sociedad, y así pasa también con muchos aquellos que se jubilan y creen que ya no valen para nada. Pero déjame decirte un secreto, hermano amado, vales mucho para Cristo, hermana amada, vales mucho para el Señor. Y no importa cuál sea la situación de crisis que vivas, porque el Señor te amó desde el vientre de tu madre, te ama y te seguirá amando hasta el fin de los días. Otro caso es Job, mi hermano amado, un hombre que era rico. Dice la Biblia que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas y 500 criados. O sea, era un hombre que tenía una posición social de respeto. Pero llega la crisis, llega la prueba. ¿Y qué sucede? Pierde todo.
No dice la Biblia que él se quiso quitar la vida en ningún momento, pero sí tuvo un consejero y un mal consejero que le dijo, muérete, ojalá te mueras, ojalá reniegues contra tu Dios. Y esa fue su mujer. Muchas veces, mi hermano amado, muy cerca de nosotros tenemos aquellos que nos instan a hacer lo malo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres decir a sus hijos, a sus maridos, a su esposo, en medio de la crisis, palabras tan duras como esta? Ojalá te mueras, ojalá desaparezca, estoy cansado de ti, ya no quiero más. Y todas esas palabras son palabras que atan, mi hermano amado. Pero al llegar Cristo, mi hermano, Él nos saca esas ideas de la mente, del corazón, y nos trae la luz. Mi hermano, al llegar a la crisis, Dios muestra lo que hay realmente en el corazón de su compañera. Esa mujer tenía su corazón puesto simplemente en el dinero, y no en el voto que un día hizo con Job de decir hasta la muerte estaré contigo y que la muerte nos separe. Cambió la fortuna de Job, cambió el sentimiento del corazón de la mujer. Hermano amado, Dios dice que creó a la mujer como ayuda idónea. Sed ayuda idónea ahora en estos tiempos de crisis, mujeres vosotras, dueñas de casa, para vuestros maridos. No caigáis en el agobio de decirle salid a buscar trabajo porque la situación para el mundo está difícil. Pero para los hijos de Dios, que creemos que Él es nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, sabemos que hay una esperanza. Mi hermano amado, otro caso es de Sansón, un nazareo elegido desde el vientre de su madre, con propósito, con unción, con revelación y con un gran misterio sobre su vida, que la fuerza recaía en su cabello. Sin embargo, él desprecia el don, desprecia la unción, desprecia el llamado que Dios le hizo por buscar mujeres fuera del pueblo de Dios y hacer todo lo contrario que Dios le pedía. ¿Y su final cuál fue? Hecho prisionero, le arrancaron sus ojos y terminó suicidándose en medio de los pilares principales de las columnas de un anfiteatro. ¿Por qué digo se quitó la vida? Porque si Dios nuevamente le hizo fluir la unción, esa fuerza, ese misterio que tenía Sansón, pero Sansón sabía dónde se iba a posicionar, dónde iba a estar él ubicado, y él sabía que al mover esos pilares, él iba a morir aplastado. Y todo esto pasa, mi hermano, cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que tiene es un vacío y oscuridad. Hermana amada. Sí, amén, es verdad, ¿no? Cuando perdemos como hijos de Dios la visión en Dios, cuando esta mañana leía en Proverbios capítulo 12, leía que la maldad no tiene cimientos, o sus cimientos son perecederos, pero el justo tiene raíz que perdura, ¿no? Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos la raíz que es Jesucristo, como dice la Biblia, que Jesucristo es la raíz del linaje de David, y nosotros estamos plantados en Jesucristo, realmente las tormentas de este mundo nunca nos van a hacer pensar en la muerte como solución, sino que nos va a dar la esperanza de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que el mensaje que queremos transmitirle a nuestros oyentes, sean hijos de Dios o nos estén escuchando por primera vez, y como decíamos, estés entre rejas o no estés, es que Jesucristo es la vida. Él quiere manifestarse a tu corazón. Él Amén. Quiere que tú le des una oportunidad para cambiar tu destino. La muerte no es la solución. El que pierda la razón por ciertas circunstancias no es la respuesta. Jesucristo lo dijo bien claro en su palabra en el Evangelio según San Juan, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. A mí se me quedó muy marcado una frase que me dijo alguien. Me dijo: Adriana, tu realidad no es tu verdad. Lo que tú estés viviendo no es la verdad de tu vida, porque la verdad está en la palabra de Dios. Dios ha dicho que tú eres una vencedora, que tú eres una mujer victoriosa, que tú eres una conquistadora, que Dios te ha llamado y que Él te dice que te esfuerces y seas valiente, como dice el libro de Josué. Amén. Entonces, Dios no nos ha llamado a una vida chachi todo el tiempo, una vida del Paraguay todo el tiempo. La palabra misma lo dice, que los justos padecemos aflicciones, pero que de todas ellas nos librará el Señor. No, tu problema nunca va a ser más grande que el Dios que está en los cielos y en la tierra. Él simplemente dice: clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías
33:3. El Señor está atento al clamor de todo aquel que le invoque. Él no hace acepción de personas. Él hace brillar el sol para buenos y malos. Dios hace que la lluvia bañe la tierra del bueno y del malo. Entonces solamente tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Cuando yo me encomiendo al Señor, como dice el Salmo 11, versículo 1, que dice, mi refugio está en Dios. Cuando yo me refugio en el Señor, yo puedo realmente tener una vida victoriosa y puedo ver un amanecer en mi vida. Puedo ver cómo, como dice la palabra, que el llanto dura en la noche, pero que en la mañana vendrá la alegría. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso cuando podemos ver la luz del nuevo día y podemos saber que Dios sigue en su trono, que Dios tiene el control, que los problemas no van a acabar conmigo, porque mi Dios ha dicho que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así que te invitamos a ti que nos estás escuchando. Tú que quizás has tenido esos pensamientos, quizás por una enfermedad, por una necesidad de decir, oh, si muriera sería la solución. Pues no, Dios quiere que vivas y puedas contar el día de mañana sus maravillas, su gloria, su poder. Dios se glorifica cuando tú y yo podemos tener testimonios de su amor y su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque así lo honramos y así podemos declararle a este mundo en tinieblas que tenemos un Dios que es la luz del mundo. Así que esperamos de verdad que esta palabra esté tocando tu vida y que tú puedas ser ministrado por el poder del glorioso Espíritu Santo. Amén, hermano amado. Nosotros podemos decir muchas veces que cómo la gente llega a tomar esta decisión, a veces por crisis, por diferentes motivos. Pero déjame traer a la realidad a aquellos hombres populares en la sociedad, como el caso, mi hermano amado, de Marilyn Monroe. Una mujer que lo tenía todo, hermosa, preciosa, y al final se quitó la vida. Elvis Presley lo tenía todo, mi hermano, pero abrazó las drogas y el pecado. El 5 de abril de 1994, el cantante y compositor guitarrista de el grupo Nirvana dijo estas palabras: me odio y me quiero morir. Y terminó quitándose la vida. Quiero terminar, mi hermano, esta exhortación con una historia de un niño de 8 años de edad que era miembro de una familia muy numerosa y este joven a los 8 años de edad, este niño, ya había pensado en su mente quitarse la vida. Y había dejado una carta a sus padres diciendo que estaba cansado de vivir, de ver a sus hermanos alcohólicos pelear entre ellos, de ver a su madre separando a sus hermanos mientras estos se daban de golpe. Y toda esa situación ya un niño de 8 años ya lo tenía cansado de vivir. Y cuando él tenía la cuerda puesta en el cuello contando ya los 7 tiempos regresivos, dice que siente la voz de su amigo que lo llama desde la calle. Y él dice: mi amigo, el cabezón Toño, que tiene problemas. Y este muchacho de 8 años era el que le servía a su amigo como muro de descarga de sus problemas. Y Dios tomó a este otro niño para que aquel que se iba a ahorcar no lo hiciera. Y hoy en día, mi hermano, ese niño no se ahorcó. Es un joven, un hombre que tiene 43 años de edad, es un predicador de las cárceles, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que hoy predica en la radio, y ese hombre soy yo. Así que aquel que esté pensando, mi hermano amado, que la vida no tiene solución, déjame decirte una cosa: no le creas las mentiras al diablo, por muy grande que sea el gigante que tengas al frente. Ama a Dios, ama el don de vida gratuito que Él te dio, aférrate a lo que Él te ha dado y vive tu vida como si fuera el último día. Porque si estás despreciando la vida, yo te aconsejo que vayas al hospital y te des una vuelta por el hospital y verás que hay gente que está terminal, gente con cáncer, con sida, con diferentes enfermedades que anhelan vivir, y tú teniendo salud desprecias la vida. No cometáis ese error, no abráis puertas en vuestras mentes a Satanás, y aprecia la vida, ama la vida, porque Dios nos llamó para cumplir un propósito desde el vientre de nuestras madres. Y hoy queremos orar por todos aquellos que tienen ese sentimiento en las cárceles y fuera de las cárceles. Una oración cortita para decir:
Padre amado, te rogamos por todas aquellas almas que tú ya conoces, porque tú eres omnipotente, para que los cubras, Señor, con tu Espíritu Santo y limpies sus mentes de cualquier espíritu inmundo que quiera, Señor, arrebatarles el don de la vida. Padre amado, gracias te damos porque nos escogiste tú primero a nosotros y no nosotros a ti. Bendice las cárceles, bendice a aquellos que están fuera de las cárceles, a todos los que están detrás de Radio Dinami. Bendice así también al pastor Juan Cano que dirige la iglesia y la radio. Gracias, Señor, por este tiempo. Y decimos hasta el próximo sábado, shalom de Dios, una lágrima entre rejas. Gracias, hermana Adriana. Amén, amén.